Segunda jornada del 7º Congreso Nacional del Pensamiento Argentino Interdisciplinario. La primera disertación del día de hoy estará a cargo del profesor Juan José Rossi, egresado de Humanidades Clásicas, Filosofía y Teología de la Facultad Pontificia de Buenos Aires. Realizó estudios y posgrado en Pedagogía en París, Universidad Católica, y Bruselas, Instituto Lumen Vital. Investigador y docente en diversos centros, institutos y escuelas del país. Actualmente es profesor de Historia Americana en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y dicta cursos de capacitación docente en el área de Historia y Etnografía. Presidió la Fundación Intercambio entre 1985 y 1992. Participó de numerosos congresos, seminarios y jornadas nacionales e internacionales sobre la temática aborigen, historia y educación. Desde 1993 está radicado en Concepción del Uruguay. Allí creó y dirige el Museo Yuchán de las Culturas Aborígenes de la Argentina, desde donde dicta cursos de capacitación docente a nivel provincial y dirige la revista Intercambio Cultural Identidad Americana. Ha escrito múltiples ensayos, artículos y textos de enseñanza. Algunas de sus obras: Amores que matan desde hace 5 siglos, Arte y artesanías indígenas en la Argentina, Nombres nativos para nuestros hijos, Permanencia de nuestra cultura prehispánica, Diseños nativos de la Argentina, Los charrúas, Los huichi, Los chané chiriguano, América, el gran error de la historia oficial, Los yámanas, La máscara de América, entre otros. Ha disertado en 3 congresos nacionales del pensamiento argentino organizados por ANTAC. Con ustedes el profesor Juan José Rossi. Ya conocidos no solo por la organización de este congreso y los anteriores, sino por diversos cursos, desde ACMER, desde proyectos locales, como sucedió varias veces en Gualeguay, donde tuve la suerte, el honor de brindarles algunos cursos sobre la realidad de la Argentina y de nuestro continente. Bueno, hoy estoy nuevamente con ustedes, contento realmente, para proponerles una reflexión a modo de reflexión, no de una clase tipo magistral o una conferencia, sino más bien pensando con ustedes, pensando juntos, aunque la voz cantante aparentemente la lleve yo, pero ustedes tienen que recordar siempre, y seguramente me lo han escuchado quienes fueron mis alumnos de algún modo, que en definitiva lo que uno incorpora, lo que uno asume, es lo que piensa, no lo que piensa el otro y que intenta imponérmelo. Eso sí, se puede decir, pero definitivamente uno asume lo que quiere y piensa por sí mismo. Y cuando no se hace eso, es que hay algún problema. Hay una pasividad que no es reflejo de la realidad del hombre. La especie humana, la única diferencia que tiene con las demás especies, inclusive las especies más mínimas en cantidad que ustedes puedan imaginar, lo único que nos diferencia es esa capacidad orgánica que a través de millones de años de la evolución hemos incorporado en nuestro organismo
y no por voluntad propia, sino por efecto, por impulso de la misma evolución, que es una maravilla. Esa capacidad que nos diferencia un poquito, y digo un poquito porque en el fondo todos de algún modo piensan, todos los seres vivos de algún modo se defienden, ¿no? A mí me llama la atención cuando un perro se pone así cuando le van a pegar, ¿no? Esas reacciones que implican un proceso en el ser vivo. Pero de todos modos lo que a nosotros, más allá de esa discusión, es una larga discusión, lo que nos diferencia de las demás especies es la capacidad de relacionar, la capacidad de memorizar con relación a los demás seres vivos. Y si no lo ponemos en práctica, cuando tenemos la oportunidad, que en realidad es siempre, entonces no somos tan hombres. Cuando digo hombre me refiero, hay una confusión ahí también, al Homo sapiens, porque ahora con el tema felizmente traído a la modernidad de género femenino y en género masculino, se pierde de vista que desde lo arqueológico, desde lo histórico arqueológico, el Homo es un género. Género Homo, especie sapiens. Pero claro, ahora hemos dividido el género humano femenino y el género humano masculino, que no está mal a los efectos de recuperar una igualdad sustancial fundamental que no es de ahora, es de siempre, pero que nosotros, precisamente, por esa capacidad ambigua, muy importante, pero en el fondo ambigua, de relacionar, o como decimos, de pensar, lo hemos distorsionado, ¿no es cierto? Lo hemos distorsionado. Desde esa premisa, entonces, y con sumo placer, voy a reflexionar con ustedes y espero que, aun cuando no hablen hacia afuera, estén hablando hacia adentro y discutiendo lo que yo vaya a ir diciendo. Está este tema, como lo ha manifestado en los programas, ¿no es cierto? Historia continental y pueblos o culturas indígenas, así está escrito, con una pregunta: ¿estos pueblos, estas culturas, existen o es una estrategia y un concepto impuesto por el invasor? Dicho de una manera vulgar, ¿existen los indios o es una fantasía? O peor, ¿o es una estrategia del invasor impuesta estratégicamente, impuesta con fines muy claros, si bien construidos a lo largo del tiempo, muy claros de extracción y dominación de una humanidad continental? ¿Es real? ¿Existen los indios? Y fíjese, no deja de ser un tema delicado. ¿Por qué? Porque hoy negar la existencia de, si quieren pónganlo entre comillas, ¿no?, de los indios, parece una aberración. Hay como una especie de reacción escandalosa, ¿no? ¿Cómo va a negar la existencia de los indios? Pues sí, yo la niego. A pesar de una aparente paradoja, que ustedes ya van a entender, de haber escrito quizás como pocos sobre las culturas así mal llamadas indígenas
o aborígenes, u originarias, o como quieran llamarlas por el momento. Negar hoy la existencia de los indios parece una aberración. Y fíjense, históricamente, a lo largo de 500 años, hemos pasado de la negación absoluta y agresiva, diría yo, de la existencia de esta gente y de una supuesta superioridad no solamente de los invasores propiamente dichos, siglo XVI pongamos, sino nuestra, de la sociedad en general, que se autocalifica distinta a los mal llamados indios, y desde ahí poniéndose en un pedestal de superioridad. De eso, lentamente, sobre todo en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, claro, la mayoría de ustedes han vivido el final del siglo XX, rondarán acá en los 30 años, excepto unos pocos. Pero en mi caso, que nací en el año 32, pude seguir de cerca y sumergirme de una manera apasionada en esta temática y ver cómo en los últimos 50 años de esa supuesta superioridad y negación de los pueblos así llamados indígenas, hemos pasado, especialmente desde 1992, 91, 92, cuando se preparaba aquel aberrante acontecimiento o pseudo acontecimiento del descubrimiento de América, hemos pasado al paternalismo, al asistencialismo, hemos pasado a un, y esto es lo peor, a un cierto sentimiento de culpa frente a lo que la sociedad, los libros, los textos de la escuela en que ustedes trabajan, denominan los indios, los indígenas, las culturas originarias. Hemos pasado a un paternalismo y sentimiento de culpa que yo denomino por la experiencia pernicioso. Pernicioso porque nos impide trasponer ese fenómeno, ver más allá. No nos permite ver el tema de fondo, o dicho en esa metáfora muy común entre nosotros, los árboles no nos permiten ver el bosque. Cuando uno ve la primera fila de árboles, nos oculta el bosque, la riqueza, la variedad, no solamente del bosque en sí mismo, sino de las especies animales, por ejemplo, los minerales, etc. Y lo peor, que pocas veces, de lo que pocas veces somos conscientes, es que nos tapan los ojos. Peor que eso, nos dejamos tapar los ojos por una fuerza externa, foránea a nosotros mismos, y de lo cual no nos damos cuenta. Aún, y esto es lo curioso y paradójico, aún cuando entendamos lo que está pasando, yo les podría poner varios ejemplos concretos para, como dicen los chicos, hacerlos caer del catre, ¿no? Ustedes, mis queridos amigos, me incluyo, ¿no?, de algún modo, quizás con más reacción que algunos, ustedes, cuando piensan en estrategia, piensan
en teorías, piensan en proyectos, piensan en europeo. Piensan desde una, como dicen ellos mismos, episteme, que quiere decir pensamiento en definitiva, más que pensamiento, sistema de pensamiento. Piensan desde ahí adentro y proyectan a una realidad que no tiene nada que ver con Europa, una realidad que tiene 40.000 años de amasar una historia fabulosa y que por fuerza, por efecto, por acción de ese sistema de pensamiento o episteme foráneo, llámenlo europeo, pudo haber sido asiático, en todo caso euroasiático, porque lo europeo, mis queridos amigos, no es europeo. Eso es lo que, así como el catolicismo no es europeo, sino que es profundamente oriental, transformado negativamente por el Imperio Romano en europeo, en la medida que se le injertó, se le insufló ese pensamiento europeo auténtico. Lo mismo con nosotros. Ustedes creen que son americanos, creemos que somos europeos en el pensamiento. Pensamos como los europeos. Pongamos un ejemplo concreto. ¿Cómo piensan ustedes de la Tierra, por ejemplo? ¿Qué piensan de la Tierra? ¿Qué piensan? ¿Qué es la Tierra para ustedes? A lo sumo pensamos que hay que hacer una reforma agraria. A lo sumo pensamos que no puede ser que un igual a nosotros tenga 500.000 hectáreas o más, porque hay quienes tienen 1.000.000 de hectáreas, y nosotros, como decía la Ona Kiepja, allá en Tierra del Fuego, no tengamos donde caernos muertos. ¿Qué piensan ustedes de la Tierra? A lo sumo piensan que habría que hacer una reforma agraria, donde, por ejemplo, yendo a lo ideal, según esa teoría, todos tengamos 1.000 o 2.000 hectáreas, que alcanzarían en Argentina. Seguimos pensando en europeo. Para la historia y la episteme, o sea, el sistema de pensamiento, la filosofía, así subrayado, propia de los 40.000 años de historia que arrastramos en nuestras espaldas, o que nos honra a nuestras espaldas, es que el hombre no es dueño de la tierra, sino que es parte, como lo es el jaguar, como lo es la cucaracha, como es la hormiga de la tierra. Somos la tierra. ¿Qué vamos a dividir? ¿Qué? Así se vivió durante 40.000 años en este. ¿Por qué? No hay una explicación. Hay una realidad histórica que a través del tiempo el hombre, el Homo sapiens, el mismísimo que estaba en África, en Asia, en Europa y en Oceanía, el mismísimo, amasó una forma de vivir, una estrategia concreta. Acá en Gualeguay, desde hoy, nadie es dueño de la tierra, y no porque hay un decreto, sino porque el hombre lo fue creando a través del tiempo de esa manera. No hay una explicación, es una realidad, un fenómeno. Por supuesto que no solamente en nuestro continente pasó eso, también en África, donde sufrieron el mismo impacto, la misma desestructuración del sistema propio de cada uno de nuestros dos continentes. Pero en África y en nuestro continente
No tanto en África, pero sí más en nuestro continente, y de ahí lejos, seguimos pensando como en Europa. Seguimos pensando como Darwin, cuando dijo frente a los Yámanas, los Aracaluf y los Onas de nuestro sur, dijo y escribió, y consta en sus libros, en sus memorias, estos, señalándolos, son los hombres más miserables de la tierra. ¿Por qué? Porque no tienen propiedad privada. Ustedes son los hombres más dignos del universo porque tienen la propiedad privada. Entonces ahí se ve las dos epistemes, en un ejemplo chiquitito de ese pensamiento. La manera de pensar europea, que no hay por qué decir que una es mejor que la otra. No, simplemente son distintas. El problema no está en que sean distintas, sino en que las hayan impuesto por la fuerza en un continente que venía viviendo esa filosofía de vida desde 40.000 años atrás. Casi nada. Entonces, lo peor es que nos dejamos tapar los ojos con relación a nuestro propio pensamiento. Porque, fíjense, yo mismo, mientras estoy hablando, noto que mis maquinitas funcionan diciendo, no, pero ellos están diciendo, ustedes, que lo propio es lo que pensamos ahora nosotros. ¿O no? ¿Cómo? Esa inconsciencia de que nos están tapando los ojos es lo alarmante. No es tanto el tema que yo le voy a explicitar un poquito ahora hasta donde llegue el tiempo. O sea, que los indios no son niños o algo así. Eso es secundario, ya verán. Sino esto, que no pensamos por nosotros mismos. Ahora, para entender lo que yo hoy quiero significarles, voy a mencionar lo más rápido que pueda, porque no existe en mí la rapidez, voy como puedo, digamos. Voy a señalarles varios presupuestos básicos para entender lo que quiero transmitirles. Y lo que involucra este tema, ya verán que es casi el tema que he señalado, es como un trampolín para sumergirse en una pileta. La pileta de nuestra historia, llena de agua preciosa. Algunos presupuestos. Una sola humanidad en nuestro continente. Fíjense que hasta ahora, no sé si se dieron cuenta, no he dicho América. ¿Se dieron cuenta? Por primera vez menciono América, porque es vergonzoso el término. A tal punto estamos ciegos que no nos damos cuenta que tenemos el nombre impuesto ayer, porque 400 años al lado de 40.000 años no es nada. El nombre de un espía, de un delincuente como era Américo Vespucio. Delincuente, un tipo que no tenía nada que hacer y se puso al servicio de los reyes para venir a espiar a ver qué se podía sacar de América, como llamaron ellos. Entonces, yo en adelante, cuando digo América, cuando me sale, porque yo también estoy impregnado de todo eso. Y a veces, bueno, me sale y enseguida tiemblo, ahí me corrijo, o debería corregirme. En cambio, voy a hablar de nuestro continente y o de Abya Yala, que es un término
que se está imponiendo en nuestro continente y que tiene origen cuna, el idioma cuna, que es una cultura, deben saberlo ustedes con seguridad, de Panamá, de Centroamérica. Como llamaron los europeos Centroamérica, nosotros no tenemos ningún centro, nosotros somos nuestro continente. No, pero ellos, América del Norte, Centroamérica, América del Sur. O si no, América Sajona, América Latina. ¿Quiénes son ellos para nombrarnos a nosotros lo que es peor aún? Queriendo significar con esos dos nombres la voluntad de apropiación. No, el norte es para los sajones, el sur es de los latinos. Es vergonzoso. Entonces nosotros vamos a llamar a Abya Yala, que se está imponiendo, que significa tierra en maduración. ¡Qué maravilla! Un nombre propio, un nombre inclusive en un idioma que surge en nuestro continente, que es el cuna. Y que, por ejemplo, todos los que hablan el idioma quechua, que son millones, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, lo han aceptado como un nombre apropiado. Pero cualquiera sea, podría haber sido Caipacha, por ejemplo, que es el mundo de la superficie, en la cosmovisión andina, ¿no es cierto? O en la cosmovisión mapuche, también Mapu, la tierra, Huenumapu, la fuerza de la tierra. ¿Por qué no uno de esos nombres? No, Américo Vespucio. ¿Y por qué? Porque se le ocurrió a un cartógrafo que hizo un mapa que se copió de los portugueses, quienes a su vez se copiaron de los italianos, quienes a su vez se copiaron de los chinos, le puso arriba que era el mapa, propiedad de Américo Vespucio. Después hubieron otros intentos de ponerle Colombia a nuestro continente. Claro, reaccionaron los favorables a Colón. Dicen, ¿cómo? Si el primero fue... Porque, ojo, hay muchos que dicen que el primero fue Américo Vespucio. Le atribuyen a él el descubrimiento. ¿Y por qué nos pasa eso? Porque no pensamos. Viene un tipo de afuera, nace mi hijo y le pone a mi nena Sinforosa. Ojalá, si lo elige la madre. O Paleta. ¡Ah, qué lindo! Me acuerdo de mi hermano, fallecido ya. Mis padres eran amigos de una familia muy buena en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, y eran amigos de una familia judía. Y por amistad, ellos le sugirieron el nombre, entonces resultó Isaú Héctor Rossi. Resulta que jamás lo escondía, le avergonzaba porque no lo entendía, no sabía qué era. Y siempre fue Héctor Rossi. Nosotros nos llamamos América porque un señor espía que pasó por acá, y muchos creen que hay demasiada mentira al respecto, y llevan ese nombre, nuestro maravilloso continente. ¿Sí? ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año qué? Américo Vespucio. Ah, él ya en el 1400, bueno, 1500 justo, ya hace su primer viaje. Pero no baja al continente, sino, según dice algunos documentos, o muchos, hizo 4 viajes. Uno de los cuales seguro que es fantasioso, ¿no? Que es imaginario. Pero los otros 3 hay documentos, ¿no? Figura en la lista de las naves que
salían de España y volvían, etcétera, etcétera. Primer presupuesto, una sola humanidad en Abya Yala. Desde el ingreso del hombre hasta el presente, una sola humanidad. No hay dos humanidades. No existen dos especies. ¿Por qué será que no? Perdonen que haga digresiones anecdóticas, ¿no? Pero antes de ayer escuchaba, lo mediático es terrible, ¿no? Al ministro de Deporte o al secretario de Deporte de la Nación hablar loas de todo lo que había hecho la Nación por el triunfo de los argentinos en las Olimpiadas. No sé, qué triunfo, pero más allá de eso. El tipo le hacían algunas preguntitas y dice: no, claro, tenemos mucho que mejorar. Por ejemplo, los argentinos tenemos que mejorar en velocidad. ¿Cómo? Le preguntan. Sí, dice, porque obviamente nosotros vamos a tener que ver la forma de conectarnos y pedir ayuda a la raza negra. Un funcionario público de nivel nacional que todavía, después de 50 años, esté pensando que existe la raza negra además. O sea que en África hay raza negra, raza aceituna, vamos a decir, y raza verde o amarilla. No existen las razas. ¿Pero por qué dijo la raza negra? Porque no entiende nada. Para él la historia empieza con Europa, que trae a la raza negra, esclaviza a los habitantes nativos de esta maravillosa Abya Yala, y ahí se quedaron. Pero se quedaron ahí, con consecuencias terribles, que es nada menos y nada más que la dependencia epistemológica, filosófica, profunda de nuestra humanidad, de esa pequeña región del mundo que es Europa. Pequeña. Está bien que sea pequeña. Lo pequeño no es menor que lo mayor. Lo grave es cuando lo pequeño se cree mayor que lo mayor. Eso es lo grave. Una sola humanidad en el universo, en el planeta. Y en nuestro continente, desde que ingresó ese hombre, ese Homo sapiens sapiens, ese hombre moderno. Sí, no venía con los jeans de hoy cuando pasó por Bering, no venía con el peinado que tienen ustedes o la remerita roja o azul o amarilla o la dentadura como la mía que me molesta cuando hablo. No. Venía, porque si no quedó peor todavía, porque se ve la ventana ahí, pero no en vano me faltan los dientes, quiere decir que comí bastante, ¿no? ¿Cómo? Miren, hay muchas cosas que son tan obvias que nos cuesta verlas, entenderlas, asumirlas, ¿no es cierto? ¿Cómo esta? Que desde el ingreso al presente hay una sola humanidad en nuestro continente, con simples, pónganlo entre comillas si quieren, simples diferencias estratégicas o, como suelen decir los antropólogos europeos, culturales, y los obsecuentes americanos, entre comillas, culturales, que no pasan de ser estrategias de vida, como siempre decimos, que aplicamos y cuyo volumen que se va amasando en el tiempo constituyen lo que nosotros llamamos el patrimonio cultural, y que cada grupo, cada nación, cada región, allí donde vive, elabora, crea
un determinado patrimonio lógico. Un tipo que vive en el desierto desde hace 5.000 años no puede ser agricultor. Y un tipo que vive, una persona, sea mujer, sea varón, que vive en el medio del Amazonas, no puede andar en camello, porque no hay. Entonces cada uno elabora sus propias estrategias de vida, cómo sobrevivir lo mejor posible en el ambiente que le tocó vivir, y no que eligió ni siquiera, que le tocó vivir. Simples diferencias estratégicas. Segundo presupuesto. Una sola historia de una única especie humana. ¿Qué? Si estuviéramos reunidos hoy, en lugar de hoy, hace 40 o 50.000 años, bueno, no estábamos nosotros, pero había otros reunidos, igual que nosotros. Si hubiéramos estado reunidos, ahí yo diría, no diría una sola historia de una única especie humana, sino que diría una historia de varias especies humanas. Porque hasta hace 50.000 años, según arqueólogos 40.000 y según algunos hasta 12.000 años nada más, coexistió con nosotros la especie neandertal, tan humana como la sapiens moderna, tan humana, igual. Según los arqueólogos, más pacífica que nosotros. Bueno, más violento que el hombre moderno no puede haber. Yo creo que es imposible. Eso de la bomba atómica ya está. Miren, ¿a qué le llamamos pensamientos? A la creación de la bomba atómica. ¿Y quién la creó, la bomba atómica? Einstein la creó. ¿Qué es pensar? ¿Qué es? Y parece que el neandertal era sumamente pacífico. Y algunos arqueólogos deducen que por eso habría desaparecido frente a el Homo sapiens. Hoy no hay otra especie que podamos liquidar, ¿no es cierto? Pero sí nos estamos liquidando a nosotros mismos. El pensamiento, la inteligencia. ¿Quién dijo que la inteligencia nos hace superiores a nosotros? ¿Quién? A ver, muéstremelo cómo, de qué manera. ¿Con esto? ¿Con la velocidad? ¿Con el átomo? ¿Con las antenas? ¿Con el celular? Y todavía no sabemos a dónde nos lleva, pero además sí sabemos que nos divide. Aparentemente no, porque estamos todo el tiempo conectados, ¿no? Sí, no nos sirve, ese es otro problema. Pero ¿a dónde vamos? No sería raro que pronto desaparezcamos, lo cual no es... Hay algunos que se escandalizan. No, esta especie es una como las otras, ¿no? Es así, es como los dinosaurios. Somos los dinosaurios del presente. O más feos, no sé. No convivimos con ellos, claro. No creo que fueran tan agresivos con nosotros. Eso pertenece, fíjense, cuando llegaron los europeos acá, me acuerdo ahora de casualidad de Colón cuenta que, o el hijo de Colón cuenta que eran tan ignorantes que tomaban los sablas por la hoja en lugar del mango y se cortaban porque eran unos estúpidos. Entonces, ser inteligente era agarrar por el mango y cortarle la cabeza a un tipo. Eso era ser inteligente. ¿Me explico? Bueno. Tercer presupuesto. En ese contexto amplio, voy a volver,
los indios no existen. El concepto en sí, con el que muchos de ustedes quizás todavía están enamorados y desde hoy espero que no, que se desilusionen, el concepto en sí es una ficción estratégica del invasor que confunde, peor que eso, que está creado para confundirnos y hacernos creer que no tenemos una historia milenaria, que solo, como decía Colón, que solo servimos para la servidumbre, como decían los teólogos Rubio y el teólogo Ortiz de la época de Colón, ¿no? Y Sepúlveda y tantos otros. Por ahora enuncio los presupuestos. En ese contexto que acabo de mencionar antes, los indios no existen. Cuarto presupuesto. Las culturas, a lo largo de estos 40.000 años, olvídense de Europa ahora, no existe Europa. Olvídense por un momentito. Las culturas, hayan desaparecido o no. A ver, piensen en alguna que desapareció. Piensen, no lo digan. A cualquiera de las que desaparecieron de nuestro continente, no piensen en los celtas, en los griegos, no. Porque enseguida se nos va para allá el pensamiento. Enseguida. A ver, alguna, como por ejemplo los olmecas. Las culturas, hayan desaparecido o no, son testigos vivientes y calificados de la historia milenaria continental, cuyos protagonistas son o fueron los hombres. Los hombres. Ahora bien, ser testigos de la historia maravillosa de 40.000 años, que no quiere decir mejor que otra, es como uno, yo soy maravilloso, y me creo y me siento y me miro o no me miro en el espejo, yo soy yo el único, con mis propios deseos, mis propios pensamientos, mis propias estrategias, como las culturas. Ahora bien, ser testigos no es un privilegio. Ser olmeca, ser totonaca, ser azteca, ser moche, o ser inca, o ser diaguita, no es un privilegio, es una responsabilidad, es un compromiso de testimoniar precisamente la cultura de este continente que está tapada por el invasor. Y ser testigo, sobre todo, y acá me remito al comienzo de nuestra reflexión de hoy, testigos de la filosofía propia, la filosofía de vida propia amasada por el hombre del continente. Y por fin, el último presupuesto. Hoy, los originarios, vieron que ustedes en la clase llaman originarios a los indios, ustedes por vergüenza ahora no le llaman a los indios, le llaman originarios. ¿Sí o no? Para que me entiendan, yo mismo le puse al libro Historia, Identidad y Culturas Originarias, porque si no, no me hubieran entendido, estoy seguro. Y lo que yo quise decir en ese libro, y quiero decir ahora, es que los originarios de hoy somos nosotros. Los de ayer
fueron otros. Y los de antes de ayer fueron otros. Por otro lado, exactamente lo que pasa en los demás continentes, como los originarios no son los mapuches, y nosotros miramos a los originarios así, a los originarios poniéndome afuera, no es así. Como no son los charrúas los originarios, y nosotros que los miramos a ver cómo son los originarios en el gran zoológico de nuestro continente, de América, como dicen ellos. ¿Cómo? Sí, es así. No son originarios. Todos somos originarios. Hace unos 40.000 años, cuando ingresó el primer grupo de hombres, que seguramente serían varios que iban colaborando unos con otros en la casa y eso, desde que pisaron este continente y vieron la realidad que los envolvía y relacionaron, o sea, pensaron, pucha, ¿qué comemos hoy? Y una señora o uno de los chiquitos dijo, yo vi un oso o yo vi una foca y ya cómo la cazamos. Ya empezó la cultura ahí, mis queridos. Empezó la cultura. Al mismo tiempo en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, los hombres que vivían ahí de la misma especie, frente a desafíos particulares de ese espacio, empezaron a pensar otras estrategias y lentamente se fue conformando un patrimonio, otro patrimonio del mismo hombre. Hoy nosotros, ustedes, y es visible, los técnicos, los organizadores, ustedes, yo, estamos creando cultura. O sea, estamos creando estrategias. Y para, digamos, mucho tiempo no me queda media hora nada más. Para anticipar el final, digamos. En tal sentido, nuestros olmecas, ¿saben quiénes son los olmecas? Yo sé que muchos saben y muchos no saben. Los olmecas son y los mayas son los, para que me entiendan, son los griegos para los europeos. Pero los griegos a la enésima potencia crearon la escritura, crearon la astronomía, crearon la arquitectura monumental. Hace más de 3.000 años, mis queridos. En tal sentido que vengo diciendo, nuestros olmecas, nuestros mayas, nuestros quechuas, nuestros guaraníes, nuestros charrúas y todas las demás culturas que ustedes amen o recuerden, seamos o no conscientes de esta realidad que estoy mostrando, son para hoy, para nosotros, lo que los griegos para los europeos, los egipcios para los africanos. ¿Cómo? ¿Egipto es África? Sí, Egipto es África. No es Medio Oriente. ¿Cómo en África va a haber una cultura como la egipcia? Lamento decirle que sí. Pero no vamos a decir africana, vamos a decir egipcia, porque si no está mezclada con la raza negra, digna de esclavitud nada más, como dijo expresamente el obispo Juan Ortiz, Tomás Ortiz, y el teólogo de los reyes, Juan de Sepúlveda, teólogo. O los babilónicos y acadios para Oriente. El Código Hammurabi. ¿Qué es el Código Hammurabi? ¿Quién sabe? Pero el Código Hammurabi.
En cambio, ¿quién de ustedes, sí, yo sé que hay varios que lo conocen, ¿no? Pero no digan nada, así parece que somos todos. ¿Quién de ustedes conoce los códigos de convivencia de los Onas, de los Yámanas o de los Alacaluf, que supera de lejos los códigos del Evangelio, de Hammurabi, de la Biblia y de cualquier cosa? Y supera de lejos, ¿saben por qué? ¿Por qué es mejor? No, porque nació en esta tierra. Y nada menos que hace unos 3.000 años. ¿Quién los conoce? ¿Quién de ustedes sabe que esos códigos dicen los tres? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo cual se le transmitía a los adolescentes en la gran celebración de esta cultura, que duraba 1 mes, 2 meses, según la cantidad de alimentos que decía, por ejemplo, a los chicos: no olviden que los demás tienen tus mismos sentimientos. Si a vos te gusta descansar, al otro también. Si a vos te gusta que te respeten, al otro también. ¿Quieren mejor síntesis que eso de un proyecto de vida en común? Y por eso Darwin, que venía de otra filosofía, dijo en sus memorias, no solamente que eran los más miserables porque no tenían la propiedad privada, sino que son tan incapaces que no tienen un poder central que los haga poderosos. El primer mundo. ¿Qué le importa de los demás al primer mundo? Por favor. Nosotros somos el agujero negro, acá viene toda la mugre, nos usan, pero incluyo a los pobres políticos también, todos nosotros caemos en la misma. Me preguntaba recién un compañero qué pensaba yo de la situación actual del país. No, nada, sigue igual como cuando llegó Colón. Somos dependientes epistemológicamente, o sea, democracia a la europea, ni siquiera a la griega, porque si ustedes fueran sinceros, mis queridos amigos, que quien más, quien menos ha estudiado a los griegos, la democracia que creó Europa en la modernidad no es la griega. Por otro lado, la griega fracasó. ¿Ustedes saben por qué fue a la muerte de Sócrates? ¿Por qué se tuvo que tomar la cicuta él mismo? Le vinieron y le dijeron: señor Sócrates, acá tiene el desayuno de hoy. Pero se lo dijeron diciéndole: es cicuta. O sea, usted, porque él era un contestatario de la democracia que estaba en vigencia, era mentira. ¿Quién de ustedes opina en este país o en cualquiera de nuestro continente si no está de acuerdo con el pensamiento europeo? A ver, nadie. Enseguida nos neutralizan. Esto mismo que estoy diciendo, el sistema, no lo digiere. A mí me importa eso, pero sí me importa que cada uno de nosotros tomemos conciencia y pasemos a la práctica, por lo menos dentro del límite de lo que es uno. Hasta acá alguna preguntita, porque después nunca hay lugar para preguntas. Con miedo, con miedo. Viste que siempre dicen sin miedo. ¿Hay una preguntita o aclaración o acotación también? ¿Vieron? Reflexionemos juntos, sí. Sí, querida. Porque hizo referencia. Tratás de hablar fuerte. Ah, hay un micrófono, pará, el lujo acá total. No. La verdad que es un lugar muy lindo, muy agradable, buena acústica, todo. Buenos días y un gusto empezar. Hola. Doctor Rossi, he tenido el placer de que usted ha dado esta charla, creo que fue en la biblioteca. Claro. Sí, un placer. Bueno, en referente a eso que usted decía de las distintas razas,
no hace tanto tiempo que yo lo estudié en las escuelas, Ajá. en donde estaba el mapa con los distintos colores de los Amarillo, demográficamente visitado, raza blanca, negra y amarilla. Entonces, claro, ¿cómo revertir ese conocimiento que es muy de hace poco tiempo, ¿no es cierto? Que lo venimos llevando, lo mismo que nos han inculcado tanto tiempo, digamos, el tema del 12 de octubre, de reivindicar a Colón y todo el tema del exterminio, que recién ahora lo venimos digiriendo y teniendo conciencia de lo que ha pasado. Entonces, esta concientización es muy reciente y bueno, tenemos que tener paciencia y gracias a usted y otros pensadores que nos hagan abrir un poquito las mentes y apertura mental para poder reflexionar. Tal cual. Y eso me hace repetirles o reiterarles, más linda esa palabra, que, por ejemplo, en mi caso, querida, yo apunto a tu persona. No estoy pensando en el sistema. El sistema es algo muy curioso, es una abstracción el sistema, porque dentro del sistema, por ejemplo, nosotros en el aula hacemos lo que queremos. Es así, hacemos lo que queremos. El sistema es abstracto. Es como que el sistema, hay sí una estructura circular que lo mantiene, ¿no?, adentro a algo, pero en definitiva, desde adentro de cada uno de nosotros, necesariamente lo vamos cambiando. El efecto de final no lo podemos apreciar nosotros. Va a venir solo quizás dentro de 100 años. Pero lo importante no es el futuro, porque el futuro no existe. Es una entelequia, es una utopía. Está bueno hablar del futuro, pero no existe. Vos podés, por ejemplo, yo programar un diseño extraordinario de una nueva clase, pero me levanto acá, me pego un golpe ahí, me pego en la cabeza y me morí. No existe el futuro. Lo que existe es el presente, en dos dimensiones, en relación a uno mismo, que te hace ser feliz. Y si vos asumiendo tu propia personalidad, tus convicciones, siendo auténtico, sos feliz, eso es lo que importa. Y en función del futuro, en la dimensión del futuro, como hipótesis. Sí, yo me puedo morir ahora, evidentemente, pero lo que he sembrado, no solamente a través de los libros, sino a través tuyo, a través de ustedes, estén o no estén totalmente de acuerdo conmigo, porque eso no va a existir. No hay dos personas que piensen igual, por suerte. Construimos. Cuando queremos ver el resultado inmediato es donde metemos la pata. No, vivamos contentos. Y yo, para mí, esto ya lo digo como experiencia, no más que como una teoría, vivir feliz radica en el vivir lo mejor posible, la calidad de vida, como dicen ahora, es ser auténtico, es ser consecuente con uno mismo. Porque cuando vos aceptás cualquier trabajo porque ahí no hay otro, puede ser que vos aceptes vender agua, pero mientras tanto, vos tenés que estar viendo qué te gusta y ver cómo lo lográs. Eso mismo te hace feliz. Podemos pensar distinto, ojo, yo digo lo que pienso, estoy reflexionando. Así tienen que ser todos los docentes. Y así en la hipótesis de los Bona, de los Yambre, de los Lacalún. No olvidar jamás que el otro también piensa, que tiene sus derechos de pensar, que es distinto a mí, que tiene una historia distinta a mí. Yo estoy muy conectado con una escuelita en Villa del Rosario, en Los Ríos, donde hay dos sociedades. La sociedad gringa, que son los que tienen la guita, son los citricultores, y la sociedad esclava, que trabajan en negro, que trabajan en estaciones nada más, que después se mueren de hambre.
y que no saben dónde ir porque si se van de ahí son delincuentes porque no tienen dónde ir, etc. Porque la conocemos, ¿no? Bueno, la escuelita primaria y secundaria, ya van a ver a dónde llega. La mayoría son de origen guaraní o criolla. Las maestras no saben qué hacer con los chicos porque suponen que tienen que ser como ella. Ellas suponen que si les gusta la cumbia están equivocados, tienen que gustar de todo, ¿viste? O si les gusta la polenta y no les gusta, qué sé yo, cualquier otra comida, están equivocados. Es un modo de revertir la cosa. Eso es la vida, los dichos. Y la mía es la mía. En la década, fines de la década del 60, unos cuantos años ya, en una escuelita del noroeste de Argentina, en la localidad de Chucalesna, por eso se llama Chucalesna la película, donde había una profesora que un día se le ocurrió hacer pintar a los chicos. Son esas escuelas pequeñas, ¿vieron? Donde todos los grados están juntos, ¿no? Se trabaja, ustedes ya saben. Entonces, ¿qué hizo? Ella no sabía nada de pintura, nada. Sí tomó conciencia de que los chicos eran muy expresivos en el arte. Entonces, consiguió diarios de la Nación, estos diarios grandes, compró témpera, compró pinceles, llevó unas cuantas, o le dijo a los chicos que trajeran una latita para poner el agua, y les dijo, pinten, de acuerdo al tema que ellos trataban, ya sea de geografía, ya sea de lengua, lo que fuera, ¿no es cierto? Los mitos, etc. Entonces los chicos, como ya van a ver, se expresaban. Esa experiencia duró un tiempo y maravillosa experiencia, inclusive los cuadros que los chicos hacían se marcaron, se llevaron por todo el país, no todo, pero gran parte del país para que lo apreciaran, y lamentablemente una experiencia creativa tan rica como esa, se perdió la experiencia. La maestra, más aún, esa escuelita que ustedes van a ver en el video, si lo logramos ver, si no, no importa, no te hagas drama. Y cuando empezó la dictadura militar, allá en los 70, como era de adobe, hermosa así de adobe, los militares la tiraron abajo y construyeron una moderna, así, de ladrillo hueco, o sea, ¿no? Sin tener en cuenta la tradición, como la maestra de ahí de Villa Rosario, ¿no? Cómo les gusta vivir a ellos. Una de las cosas que siempre recuerdo con ternura de mi experiencia es, por ejemplo, cuando iba de vacaciones, era chico, tenía hasta los 12 años, ¿no? Al campo, ellos alquilaban un campito de Morondanga para un estanciero, trabajaban, y la casita era de adobe con piso de tierra, ¿no? Pero era tan fresca, tan preciosa, que no me puedo olvidar de esa experiencia. Ahora, por ejemplo, no sé acá, en Gualeguay, pero por ejemplo en Chajarí, donde yo vivo ahora, está prohibido edificar en adobe en la ciudad. En la zona urbana está prohibida. En cambio, te hacen casas todas de vidrio, con un acondicionador de ahí para que ustedes reflexionaran, ¿no? En esa región del noroeste argentino, todo lo que es tanto la quebrada de Humahuaca como la columna vertebral de los Andes, en aquella región, desde la sociedad nuestra, digamos, urbana, capitalina, sea de donde sea, se los ve como los indios collas o los indios
del noroeste, ¿no? Los indígenas. En realidad, esta gente que ustedes iban a ver, ellos no se sienten indios. Ellos son gente como nosotros que como han logrado una cierta intimidad en el proceso de su historia, de su vida allá, cada vez menos, han logrado mantener ciertas tradiciones milenarias, ciertas, pero sobre todo el pensamiento, tanto en lo estrictamente social como político y religioso, ¿no es cierto? Ellos, si ustedes, por ejemplo, le proponen dibujar un mito, no le van a dibujar, qué sé yo, el Génesis, como un ser crea al hombre de la nada en 7 días, todo, etc. No, ellos le van a dibujar un mito propio de la tradición milenaria de nuestro continente. Es así. Entonces, yo quería que ustedes los vieran a estos chicos, para que me dijeran qué son para ustedes. ¿Indios? ¿Dónde está la indianidad? ¿Dónde se puede ver? Capaz que me lo pueden decir sin haberlos visto. Piensen en los indios entre comillas. ¿Qué nos dicen? ¿Saben lo que yo les pregunto a los chicos en el museo? Cuando vienen así, pero largo rato y no se quieren ir. Yo digo, chicos, en algún momento, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué es un indio? No sé lo que les cuesta, pero piensan despacito, ¿no? Y dicen vaguedades, no saben. No pueden saber porque no existen, pero más allá de eso. Y le digo, bueno, ahora un desafío. Ahora, yo soy indio. Los tipos se dan cuenta que hay una trampa. Pero se cuidan, ¿no? Soy indio yo. Y por ahí uno se anima y dice, no va a ser. ¿Y por qué no? ¿Cómo sabes que no? Y no saben, no pueden saber. Y por la ropa, bueno, fenómeno. Dejá que me saco la ropa y vengo. Claro, ellos no comen y yo sí, ¿qué les parece? No, ellos ladran y yo no, y yo hablo. Y van tomando conciencia de que no existe el indio. Pero le voy a decir más, mis queridos. Ustedes, con franqueza les digo, se chuparon el sapo, se tragaron el sapo. Una mentira enorme como el continente, de que en una bolsa están todos los indios. Y ninguno de ustedes se toma el trabajo de abrir esa bolsa y empezar a sacar que un gato es pardo, que otro es blanco y negro, que otro es negro, que otro es blanco. Son todos gatos, pero con diferentes culturas. Y entre esos gatos vamos a salir nosotros también. ¿Por qué es eso? Porque no pensamos. Son obviedades, pero muy bien preparadas a través de 300 años. Porque ustedes deben saber que los europeos no llegaron a nuestro continente con una serie de decretos, entre los cuales estaba, por ejemplo, acá no había hombres, había indios, o son salvajes, o son caníbales. No venían con todos esos decretos, no venían acá. A ver si nos entendemos. No venían acá. Esa es la realidad. Chocaron con un lugar
que Colón se murió sin saber a dónde había llegado. Él supuso que eran las Indias occidentales, como llamaban ellos, porque estaba la parte que daba a donde se pone el sol. Los portugueses iban por donde salía el sol, por atrás, de África, ¿sí? Y este comerciante, que nada más que comerciante, porque ni siquiera le importaba un comino la religión, nada. Son mentiras elaboradas 20, 30 años después por las casas y su hijo, el menor, tuvo 2 hijos, Diego y Hernando, que fueron las casas y Diego y Hernando los que escribieron el famoso Diario de Colón. No existe el Diario de Colón. Lo lamento decirles, no existe. Existe un escrito de estos 2 señores que lo escribieron muchos años después, a raíz de que España necesitaba tener pruebas testimoniales de que el primero que había llegado a nuestro continente había sido Europa, que, según ellos, les daba derecho a tomar posesión del continente. Porque después del primer y segundo viaje de Colón, todos los países de la Europa se quisieron adueñar de nuestro continente. Todos. Inglaterra se adueñó del norte, Francia se adueñó de lo que es hoy Canadá, de varias islas del Caribe, Portugal ya sabemos de qué, Alemania, de Venezuela, Rusia de distintos lugares, Holanda, todos, como rapiñadores, que descubren un oro que según ellos no tenía dueño, porque acá, según ellos, no solamente no había hombres, no había gente, sino que además no eran salvajes y eran pocos. ¿Saben cuántos millones había en nuestro continente? Sí saben, pero recordémoslo. Cuando chocaron los europeos que iban a otro lado, ¿viste? Como quien dice, voy a Paraguay y yo me equivoqué y aparecí en Islas o en Paranacito. ¿Saben cuántos habitantes habían? Y esto hecho por proyección estadística muy científica por los mismos europeos. Hoy, Riquever, por ejemplo, 70 millones de habitantes para arriba. ¿Saben cuánto había en Europa? 70 millones. Esto solo debería hacernos pensar. Se me fue la idea que venía trayendo, pero vuelvo a... Sí, me pasa muy seguido eso, pero vengo a lo siguiente, sí. ¿Sabe lo que voy a hacer? Se me ocurre, ya que no vemos la película. ¿No nos podría contar, si se puede por el tiempo, su experiencia con los Wichis? ¿Con los paisanos? Sí. Después lo hacemos con mucho gusto. Sí, gracias. Bueno, fíjate, me adelanto, pero no quiero decirlo ahora para no perder el hilo, que eso que tú me pides fue lo que me hace hablar de esta manera. Claro. Porque yo no pude no pensar, es decir, era un vulgar tipo, sigo siendo, pero nunca me imaginé que iba a terminar escribiendo, y desde que yo había escrito ya unos más o menos 20 libros, antes de descubrir esto, de otra dimensión absurda, conectada con Europa. De algún modo, contestataria, pero del pensamiento europeo, o sea, me mantenía dentro del globo, dentro del círculo, a ver cómo lo podemos cambiar, nada más. No que me pasaba al pensamiento propio de nuestro continente,
a la historia propia de nuestro continente. Para mí, por ejemplo, ahí me di cuenta, lo que me está contando la historia, cuando me enterré con ellos, es de cómo Europa se apoderó de nuestro continente e hizo trizas a 70 millones de habitantes, como lo puede hacer hoy. Y lo está haciendo hoy, mis queridos. Hay que pensar, todo lo de la crisis es cuento chino, perdón con los chinos, es cuento. Jamás van a permanecer en la crisis. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Esperen, esperen. Fíjense. Muy bien. Ellos llegaron. Y llegaron, como les dije, de casualidad. Pero llegaron. Bajaron, obviamente, dice este diario, que bajó una canoa y con varios de ellos, entre ellos el escribano. Fíjate vos, el escribano. Necesitaban... Todo mentira. Todo mentira. Las crónicas en el 90 y piquito grande, ya es la hora, querido. Bueno, leemos esto y terminamos, ¿qué te parece? Es mentira. ¿Qué quiere decir que es mentira? No que mienten el profeso. Fundamentalmente que tienen una mirada foránea. Es como si yo los mirara a ustedes ahora y vieran cómo están vestidos. Y por el vestido determinara cómo son ustedes. Aplicando mi punto. Por ejemplo, una chica es gordita, es linda. Una chica es flaca, es fea. Fíjate, para los zonas, la mujer hermosa, cuanto más gorda, más hermosa. Demagogia, algo me quedo. Pero es así. Bueno, fíjense cuando llega Colón a nuestro continente. Según dice, lo primero que dice, ¿no? Luego llegó, bajaron, vio gente desnuda. Vio gente, era la primera vez en su vida que veía gente desnuda. Vio gente desnuda. Y después, y bajó también el almirante, salió a tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y otros. Y después, luego se ayuntó allí mucha gente de la isla. Y fíjense, qué curioso, esto se le pasó por alto, ¿no? Después hay como una aclaración hasta el renglón seguido. Esto que se sigue, lo que yo les voy a leer enseguida, son palabras formales del almirante. Están reproduciendo de memoria lo que dijo, según ellos, el almirante. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Como dicen los chicos. En su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias. Entonces ahí viene lo que según ellos dijo y ellos se acuerdan de memoria. Yo, dice él, porque no tuvieron mucha amistad con los marineros, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe, nada que ver, con amor, que no por fuerza, le di a algunos de ellos unos regalitos, no voy a mencionar. Y después, en fin, dice, todo
tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad, a medida que los iba conociendo. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, casi como sedas de cola de caballo. No importa que lo compara con los caballos, mejor que lo compare a un europeo. Y sí, ellos, todos a una mano, son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Y después, ellos deben ser, atención con esta frase, el origen de la esclavitud. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía y creo que ligeramente serían cristianos, etc. Después sigue. Luego que amaneció al día siguiente, vinieron a la playa. Vayan pensando de quién, cómo ve a los primeros que ve él, que admira. Vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos y todos de buena estatura, gente muy hermosa. Los cabellos no crespos, salvo corredíos y gruesos, como sedas, y todos de la frente y cabeza muy ancha, más que otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ninguno prieto, salvo de la color de los canarios, etc. Y sigue. Las piernas muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. Y sigue con ¿qué encontró Colón? ¿Qué les parece? Ni dice, y no se le ocurre lo de indios todavía. ¿Me explico? No hay indios. Es gente con diferencias. Pero además, él repite después, que dan todo sin esperar nada del otro. Y que son inteligentes, rápidos, más aún dice él, o las casas, ¿no? Repiten el idioma ellos mucho más rápido que nosotros. Nosotros no, como dirían los chicos, pie con bola con el idioma de ellos. Otro tema a tener en cuenta. Todos los cronistas escribieron sin conocer el idioma del que estaban viendo. Es como si un chino hoy viniera a escribir la historia nuestra sin conocer el español. Es lo mismo. No estoy fantaseando, porque muchas ideas es una... No, es una comparación real. Si hoy viene un pakistaní o un indio auténtico del país India, y viene así como viene, como Colón, que llega de casualidad o no, y escribe la historia nuestra, ¿qué va a escribir? Así se escribieron las crónicas, así. Y los únicos que aprendieron más o menos, el idioma, fueron los religiosos, con la específica intención de cambiar la cosmovisión de la gente que vivía acá. O sea, destruir los efectos de 40.000 años de historia. Y por fin, un texto más de otro autor, para que ustedes vean con qué gente se iban, en este caso, de un cronista oficial, o sea, un cronista que el rey nombraba y le pagaba para que escribiera. ¿Qué consistía eso? Consistía en que ese señor recibía la información de todos los que venían acá y él escribía la historia. Y dice, en su libro de las costumbres de Centroamérica, de Haití en este caso, pasemos a los areitos o cantares suyos, que es la segunda cosa que se prometió en el título de este capítulo. Tenían estas gentes una buena y gentil manera de memorar las cosas pasadas e antiguas,
Y esto era en sus cantares y bailes que ellos llaman areito. Y después, es así, en su cantar y en sus danzas, dicen sus memorias e historias pasadas, y en estos cantares relatan de la manera que murieron los caciques pasados, y cuántos y cuáles fueron, y otras cosas que ellos quieren que no se olviden. Definición de la historia nuestra. Algunas veces, bueno, es cierto, y finalmente, así que, tomando a nuestro propósito esta manera de cantar en esta y en las otras islas, y aún en la tierra firme, al principio no conocían casi la tierra firme fuera de Centroamérica, es una efigie, modelo de historia o acuerdo de las cosas pasadas, así de guerras como de paces, porque con la continuación de tales cantos no se les olviden las hazañas y acontecimientos que han pasado. Y estos cantares les quedan en la memoria, en lugar de libros de su acuerdo, y por esta forma recitan la genealogía de sus caciques y reyes o señores que han tenido, y las obras que hicieron, y los malos o buenos temporales que han pasado o tienen, y otras cosas que ellos quieren que a chicos y grandes se comuniquen y sean muy sabidas y fijamente esculpidas en la memoria. Pero acá no había gente, no había historia. Pero para terminar, ¿por qué no había historia? ¿Por qué no había gente? Había, pero ellos, estratégicamente, para apropiarse y someter y enchufar con un embudo el pensamiento de ellos, dijeron que acá no había historia. ¿Cuál es el desafío? Una sola humanidad que estamos creando la historia. Indios no. ¿Cómo los llamamos? Por su nombre. Vos querés hablar de nuestra historia que se manifestó en los mapuches, hablar de los mapuches. Pero no me hables de los indígenas mapuches, porque es un adjetivo descalificativo, creado por los europeos para someter abiertamente. Bueno, ¿alguna preguntita para finalizar? Yo ya terminé, ¿va? Ahora si hay preguntas, que venga. A pesar del próximo disertante. Ya terminé. Por eso. Alguna cosa referente a los aborígenes de la primera apreciación que tuvieron cuando llegaron esas embarcaciones, que supuestamente eran, ellos pensaban que eran como dioses venidos, ¿no es cierto? Como algo así, referenciados al más allá, digamos, ¿no es cierto? Ellos pensaban los aborígenes que venían de... No, bueno, eso se dice exclusivamente de los aztecas. Exclusivamente. Porque Quetzalcóatl, que era dentro de la cultura náhuatl, era el mito, el modelo de esa sociedad, según la tradición de ellos, como no lograba cambiar la costumbre de sacrificar humanos a los señores, entonces él terminó yéndose y entró al mar caminando y se perdió en el mar. Entonces ellos pensaron, y dejó la promesa de que iba a volver. Entonces pensaron, pero eso me parece que es un invento europeo simplemente, para justificar el poderío y la supuesta superioridad que tenían sobre ellos. Bueno, nada más.